las oraciones que ustedes... ¿Está encendido? Está encendido. Sí. Gracias a las oraciones que ustedes han hecho y que el Señor seguramente va a estar obrando aquí, espero poder continuar con lo que dije esta mañana. Esta mañana solamente, y hoy también, estoy tratando de terminar de dibujar un marco. Es un marco nada más. Son los cimientos de lo que yo les quiero explicar. Porque ustedes saben que el marco de los cuadros no es lo más importante. Simplemente nos da una vista, nos lleva a enfocar nuestra mirada en el cuadro. Pero sin el marco, el cuadro no tiene toda la brillantez que podría tener. Lo que hablamos esta mañana acerca de que Satanás ha urdido una trama de engaños es real para quienes nos hemos metido a investigar esa trama. Pero para la mayoría del mundo, esa trama no existe. Y esa es justamente la idea que el enemigo de Dios tiene. Pasar invisible delante de la gente, que la gente no crea que la realidad está oculta a sus ojos. Estamos llenos de información, vemos televisión, escuchamos radio, leemos periódicos. Hay información por todos lados, pero todo es falso. La verdad está oculta a los ojos de la gente. Y yo mencionaba esta mañana una generación que fue destruida por Dios porque había llegado a tocar ciertos límites. Satanás creyó en ese momento, lean por favor Patriarcas y Profetas, el capítulo que habla acerca de los antediluvianos. Y ustedes verán qué grandes mentes logró dominar Satanás en aquellas épocas. Mentes que se iban desarrollando durante centenares de años, en comparación con las mentes de nuestros más brillantes científicos hoy que solamente se desarrollan durante unas pocas décadas. Aquellos grandes hombres tomados por Satanás hacían la voluntad de Satanás y llevaban a esa humanidad hacia los límites que Dios finalmente impuso y que tuvo que destruir para que no rebasaran determinados parámetros. ¿Por qué Dios no quería que rebasaran esos parámetros? Bueno, hoy recién, ahora los podemos entender. Incluso en la época de Elena de White, no podíamos llegar a vislumbrar cuáles eran esos parámetros. Porque Elena de White decía amalgama de hombre y bestia, y ninguno de los eruditos adventistas que analizaron esa frase durante los primeros años del siglo XX, tal vez hasta la década de 1950 o 1960, 40 años después de la muerte de Elena de White, habían logrado entender a qué se refería y cada uno daba una explicación más o menos inteligente, pero no era la correcta, porque la amalgama de hombres y bestias recién se está entendiendo ahora. Es el hombre manejando la naturaleza a través de sus fundamentos, a través de la genética, para hacer nuevas especies que Dios no había creado. Y Elena de White habla de eso y dice que las especies que Dios no había creado no entraron en el arca. Dios no permitió que esas especies subsistieran, porque no las había creado Él. Entraron en el arca solamente las que eran originarias de la creación y que podían ser útiles para el ser humano después del diluvio. Grandes animales que iban a ser solamente un estorbo y que no iban a poder alimentarse porque ya la tierra no producía la cantidad de alimento que se requería para la subsistencia de esos grandes animales, pues quedaron destruidas en el diluvio. ¿Qué hubiéramos hecho en este tiempo con los dinosaurios? Que necesitan toneladas y toneladas de alimento, de hierbas. El planeta estaría desertificado desde hace mucho tiempo. Entonces Dios circunscribió a las especies más pequeñas que podían ser de utilidad para el hombre. Y así dejó fuera del arca todo lo que Él no había creado. Pero hoy la ciencia ha llegado nuevamente, otra vez, ¿inspirados por quién?
por el mismo que en aquella época inspiró a aquellos hombres a meterse en los secretos de Dios y cambiarlos. ¿Es pecado meterse en los secretos de Dios? No, si es solamente para conocer a Dios, porque Dios le dijo a Adán que tenía que estudiar la creación para conocer los secretos de la naturaleza, pero no para cambiarla. El ser humano en las manos de Satanás no hace su voluntad, hace la voluntad de Satanás. Y Satanás buscaba dominar a la especie humana para controlarla e impedir que naciera, lo vimos esta mañana, impedir que naciera ¿quién? El Mesías. Que cuando llegara el momento del nacimiento del Mesías, y él no sabía cuándo llegaba ese momento, no hubiera en el planeta nadie a quien convertir, sino que todos estuvieran en las manos de Satanás. Cuando leemos el deseado de todas las gentes, los momentos que alumbran el camino de la llegada de Jesús por primera vez, encontramos que el mundo e incluso el pueblo de Dios estaba tras el mismo camino, no estaban preparados para recibirlo. Y Elena de White dice que eso mismo se repetirá en el tiempo del fin. Por eso tenemos que estudiar el pasado para conocer nuestro presente y saber lo que va a pasar en el futuro. Pero ¿de qué forma se estudia el pasado? ¿A través de la historia oficial? ¿Quién escribe la historia oficial? ¿Saben la única historia oficial que nosotros podemos creer dónde está? En la Biblia. La otra historia oficial es mentira. La otra historia oficial fue escrita por los vencedores. La historia oficial fue escrita por aquellos que estaban manipulados por Satanás para ocultar la verdad. El vencedor escribe la historia como a él le conviene, no necesariamente la verdad. La historia del mundo que aparece en las enciclopedias está más teñida de mentira que de verdad. Y entonces, ¿dónde buscamos la verdad? Gracias a Dios que nosotros tenemos un libro que ha permanecido inalterable durante siglos. Y gracias a Dios que nosotros como adventistas tenemos la palabra que Él le transmitió a su sierva para mostrarnos de una manera sencilla, pero muy elocuente, lo que va a encontrarse la última generación que se encuentre en pie en el planeta Tierra antes de la venida de Cristo. ¿Y qué va a encontrar esa generación? Engaños por doquier. ¿Por qué creen ustedes que Dios utiliza la palabra Babilonia para simbolizar el tiempo del fin? ¿Por qué creen que usa esa palabra? ¿Por qué no utiliza Roma? ¿Por qué no utiliza Asiria? ¿Por qué no utiliza, qué sé yo, cualquier otra palabra? Grecia. ¿Por qué utiliza Babilonia? Vayamos a la génesis de ese nombre. Cuando el hombre salió del diluvio, después de la destrucción, después que surgió una nueva raza, en esa nueva raza continuaba el germen del mal. Uno de los hijos de Noé traía en su familia, en su mente, los recuerdos de las generaciones pasadas que transmitió esos recuerdos a sus hijos. Sus hijos no habían visto lo que fue la humanidad antediluviana. ¿Cómo entonces llegaron a construir la Torre de Babel? ¿Quién les dio esos conocimientos? Cam le relató a su descendencia cómo era el mundo antediluviano, despertando en ellos el deseo de seguir ese mismo tipo de conducta. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Aprovechando la unidad idiomática. Punto número 1, unidad idiomática. Hasta la Torre de Babel había habido un solo idioma y eso propició que el conocimiento se desarrollara a una velocidad vertiginosa. Pónganlo en sus mentes, un solo idioma universal. Llevó al mundo a la destrucción. ¿Qué otra cosa llevó al mundo a la destrucción? Una unidad de propósito. Todos estaban encolumnados detrás de las
directivas de Satanás. El pueblo de Dios se había reducido de una manera paupérrima, pequeños. El pueblo de Dios se había reducido finalmente cuando llegó el diluvio. ¿A cuántas personas? A 8. ¿Les parece mucho? Somos nosotros muchos más aquí que todos los que entraron en el arca. Ese era el pueblo de Dios cuando llegó el tiempo del fin. Algunos dicen, 144.000 es muy poco. Teniendo en cuenta que somos más de 6.000 millones de personas en el mundo, 144.000 es muy poco. ¿Cuántos había en el momento del diluvio? 7 generaciones viviendo al mismo tiempo, cientos de años, con montones de hijos cada uno. Algunos hicieron la cuenta y calculan que un cálculo conservador llevaría a que había por lo menos entre 5 y 6.000 millones de personas en el planeta Tierra en aquel momento. Y podría ser que hubiera hasta 10.000 millones de personas en aquel momento. Ustedes dirán, no puede ser. Es imposible. Pero yo he hecho investigaciones, mis hermanos. ¿Saben hasta dónde habían llegado los antediluvianos? Había una hermana de Perú. ¿Dónde está la hermana de Perú? Había varios de Perú. La hermana Carmona de Perú. Hasta su tierra, hermana. Hay ruinas antediluvianas en su tierra, ¿lo sabía? Los seres humanos, movidos por Satanás, disfrazan esas ruinas y dicen son de los incas. Sacsayhuamán, Cusco. Esas enormes piedras encastradas de una forma imposible. ¿Usted estuvo allí? ¿Las vio? No, las vio. Son más altas que una persona, son gigantescas, imposibles de mover. Son los cimientos que quedaron de las construcciones antediluvianas, aunque ustedes no lo crean. Cuando el planeta Tierra estaba todo unido, las costas del Perú eran las costas del fin del mundo. Y hasta allí habían llegado los seres humanos. El planeta luego se dividió, se partió por la mitad. América se desprendió de África y de Europa. ¿Saben bajo la vida de quién? Vamos a buscar en Génesis, nada más que una curiosidad, porque en realidad tampoco tiene mucho que ver con esto, pero para que veamos que en la Biblia hay cosas sorprendentes que muy pocas veces nosotros le prestamos atención. En Génesis, capítulo 11, a ver. Capítulo 11, versículo 11. A ver un segundito. Capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Sem murió en la época de Isaac. ¿Sabían eso, verdad? Cuando Isaac estaba vivo, murió Sem. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y seguimos con esta descendencia. Cuando llegamos al versículo 16 dice que Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y después que engendró a Peleg 430 años, engendró hijos e hijas. Y Peleg era el que estaba vivo cuando se partió la tierra. Génesis 10, 25. A Eber, dice, le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue, dice acá, repartida la tierra.
La palabra original es partida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. ¿Alguna Biblia de ustedes dice en el tiempo de Peleg fue partida la tierra? Algunas versiones dicen repartida, ¿eh? La versión en inglés dice cuando la tierra fue dividida. Aparentemente, no, porque repartida es como que la tierra fue dividida en una parte para ti, otra parte para mí. Sí, pero el idioma en inglés divided también significa partido. Claro. Durante la vida de Peleg fue cuando el planeta se partió. Al secarse la tierra, y probablemente tal vez por la acción de algún volcán, algún sismo, alguna cosa que Dios previó, la tierra se cortó. Lo que el astrónomo Wegener denominó la deriva continental. América se separó de Europa y de África en el tiempo de Peleg y se fue hacia el oeste. Así que en la época de estos patriarcas, de estos hombres, que vivían centenares de años, como ya vimos, Satanás aprovechó la unidad idiomática para formar un gobierno único, un gobierno mundial, un idioma, un propósito, un gobierno. Allí dice, construyamos una torre para darnos un nombre y que nosotros seamos reconocidos como los líderes, como los dominantes entre todas las naciones. Un idioma, un propósito y un gobierno mundial. ¿Y Dios qué dijo? No es el tiempo. No es el tiempo de un idioma, de un propósito y de un gobierno mundial. Todavía falta mucho tiempo, entonces Dios confundió las lenguas y los destruyó. Pero nosotros, y recién es nuestra generación, la que puede llevar nuevamente a cabo ese propósito de Satanás. ¿Por qué? ¿Tenemos un idioma mundial? ¿Quién da ese idioma mundial? Internet. El idioma mundial, Internet, está basado en el inglés. Sí, el inglés es el idioma mundial. Tenemos un idioma que lo dan las computadoras, el idioma de la computación, ¿no? Que es el inglés. Tenemos nuevamente, por primera vez en la historia, desde la época de Babel, tenemos un idioma, tenemos un propósito mundial. ¿No está ese propósito? Unir todo el mundo en un nuevo orden mundial. ¿Europa no es ejemplo de ese propósito? América también lo están llevando a cabo. El Mercosur es la unión de los países de Sudamérica y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, también es otra parte de eso. Y hay otros lugares en el mundo que están haciendo lo mismo porque el propósito es común. El propósito en los gobiernos y el propósito también en la religión. Una religión mundial que también estaba basada en el liderazgo de Nimrod en aquella época. Nimrod era el hombre que se hizo pasar por Dios. El líder de todas las religiones. El líder de todas las religiones. ¿Hay algún líder de todas las religiones en este tiempo? ¿Reconocido mundialmente? ¿Cuándo vieron eso? Que eso era realidad. ¿Cuándo el mundo vio que eso era realidad? Exacto. Cuando murió Juan Pablo II y en su sepelio estuvieron todos los presidentes y reyes del mundo. Todos enviaron sus representantes. 4 presidentes de los Estados Unidos estuvieron allí. Una nación protestante con separación de iglesia y Estado estuvo allí dándole honra al líder religioso mundial. Eso cumple la profecía, mis hermanos. ¿En qué generación ocurrió eso? ¿En qué generación está ocurriendo eso? En nuestro tiempo. Un idioma, un propósito y un gobierno mundial. Indiscutiblemente, querrámoslo o no, estemos contentos con esa idea o no, los Estados Unidos se han erigido como el gobierno mundial. ¿O ustedes no le tienen miedo a los Estados Unidos?
¿Recuerdan la década de 1960, 1970, quizá hasta la década de 1980, cuando veíamos a los Estados Unidos como el país de la libertad? Después del 11 de septiembre del 2001, ¿es reconocido Estados Unidos el país de la libertad, de los derechos humanos? ¿O es reconocido como el país del temor, de la vigilancia perpetua, de la intromisión en mis correos de mail, correos electrónicos, perdón, con la intromisión en mis cuentas bancarias, sin la intervención de ningún juez, solamente porque alguien sospeche que tengo cara de terrorista? Las restricciones a los vuelos. Paranoia. ¿Y quién implantó la paranoia? El líder mundial, la implantó en todo el mundo. Todos estamos paranoicos. ¿Qué tiene que ver Argentina con lo que le pasó a Estados Unidos en la caída de las Torres Gemelas? No tiene nada que ver, pero las medidas restrictivas también se aplican en Argentina, que estamos en el fin del mundo nosotros y casi cayéndonos de allí. Cuanto más en estos países centrales de Europa, de Medio Oriente y de Estados Unidos. Así que nosotros vemos que el plan de Satanás se ha llevado a cabo sistemáticamente. Le llevó más tiempo, porque Dios estuvo frenando todas las cosas. Pero hace más de 200 años, Satanás se dio cuenta de que la humanidad tenía la cantidad de gente necesaria como para poder desarrollar la última parte de su plan. Influir con su pensamiento en la mente de los científicos. ¿Saben por qué no hubo ciencia durante la Edad Media? ¿Quién impidió el desarrollo de la ciencia? La Iglesia Católica impidió el desarrollo de la ciencia, cuestionando a cada uno de los científicos la validez de sus descubrimientos. Y si sus descubrimientos no coincidían con lo que la Iglesia decía que era la verdad, eran capaces de quemarlo. Entonces los científicos callaban sus descubrimientos, los escribían, pero no se publicaban. Tampoco existía la imprenta para poder hacerlo. Así que el avance científico era muy lento por temor y también por la imposibilidad de comunicación. Ahora, con el correr del tiempo, con la invención de la imprenta, estos hombres comenzaron a transmitir sus conocimientos unos a otros. Ese fue el primer puntapié. Y el segundo puntapié que dio Satanás fue derribar al que impedía el progreso de la ciencia. Y ustedes dirán, pero si estaba al servicio de Satanás, ¿cómo entonces Satanás quería derribar a la Iglesia Católica que él había levantado para perseguir al pueblo de Dios? ¿Por qué habría de destruirlo? ¿Y por qué había de destruirlo? ¿Creen ustedes conocer la respuesta? Porque ya había surgido en Europa el germen de una resistencia al ver las atrocidades a las cuales se había llegado con esa religión falsa. ¿Quién era el germen de esa resistencia? Martín Lutero y el movimiento protestante. Entonces Satanás dijo, no puedo detener el movimiento protestante, aunque lo intentó durante 100 años, no lo pudo detener. Entonces dice, está bien, la Iglesia Católica dejó de serme útil, ahora voy a utilizar otra cosa, pero no abiertamente, no los voy a mostrar para que no lo puedan destruir a mi movimiento. Esta vez no va a tener una cabeza visible, esta vez va a ser invisible y los voy a usar desde atrás. Movimiento de hombres poderosos que tenían mucho dinero, que tenían mucho conocimiento y que decidieron juntarse, porque por la acción de Satanás, juntarse para llevar adelante este proyecto. Manejar los gobiernos desde atrás, sin que nadie viera lo que ellos estaban haciendo. Solamente se iban a ver las cabezas de los títeres. Y aunque cortaran la cabeza del títere, el titiritero sigue vivo. Así que, aunque estuviera Napoleón gobernando Francia, aunque estuviera Washington en los Estados Unidos, o Franklin, o quien fuera que estuviese, no tenía importancia si esa persona caía. El plan se sustentaba por los que eran invisibles a la vista de la gente. Tal vez los nombres de esas personas nunca aparezcan en los diarios. Nunca aparecen en las noticias, ni tampoco aparecen en la televisión. A ellos no les importa.
Ellos no quieren la publicidad, ellos no quieren las revistas de variedades, ni de chismes, ni aparecer en Hola, ni en People. No les interesa, variedades no les interesa. Ellos saben que están manejando el mundo desde atrás. Y detrás de ellos está Satanás, porque ellos han entregado su vida a Satanás. ¿A través de qué? Elena de White le fue mostrado los dos instrumentos principales que Satanás iba a utilizar en el tiempo del fin para convencer y captar a la gente. Puedo nombrar todas las derivaciones, pero cuando nos volvemos hacia atrás vemos que en todos lados están estos dos movimientos. El movimiento espiritista y el mesmerismo. En aquella época Elena de White le llamó el mesmerismo, pero es el hipnotismo que, aunque ustedes no lo crean, viene de la mano de la psicología. La psicología, que estudia la mente, hace uso de la hipnosis para curar enfermedades. Esta es una parte terapéutica que todo el mundo conoce. Lo que no conoce todo el mundo es que investigadores durante muchos años han estado secretamente estudiando la mente para aplicar los conocimientos de dominación mental a los pueblos en general. O sea, las personas que tienen alguna deficiencia, se le dice, alguna deficiencia psicológica, se le dice vaya y ve al psicólogo, lo va a ayudar. Siempre se considera que es mejor que meterse en alguna secta o en alguna religión. Así es en el mundo en general, ¿no? Vaya al psicólogo, te psicoanalizás, tendrías que hacerlo, te hace sentir muy bien. Es lo mismo que si nosotros pusiéramos nuestros problemas en las manos de Dios, nos sentiríamos mucho mejor. Pero Satanás quiere que nos psicoanalicemos, que la gente se psicoanalice, porque es la forma moderna de entregarle nuestros problemas al hombre, en vez de entregárselos a Dios. Cuando le entregamos nuestros problemas a Dios, se lo hacemos en secreto. Cuando lo entregamos a través del psicólogo, lo hacemos en público. Y es una variante del confesionario, ¿o no? Del confesionario de la Iglesia Católica. Es una variante moderna. Ahora, si alguien le dice que tiene que ir al confesionario a contarle sus pecados al cura, dice, no, yo no creo en esas tonterías. Voy y pago una fortuna la sesión terapéutica con el psicoanalista. Eso es bueno, pero es lo mismo. Una es gratis, la otra es paga y da un cierto estatus. Pero detrás de estos hombres científicos hay toda una escuela subterránea que trabaja para determinado tipo de gobiernos en el proyecto de llevar adelante la idea de encontrar un método de dominación mental de grandes grupos de personas. Experimentos se han hecho a montones. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, en Japón, se escapó una parte de ese experimento en un dibujo animado que se llamaba Los Pokémon. Los niños que estaban viendo ese dibujo animado de los Pokémon, muchos cayeron de espalda desmayados mientras estaban transmitiendo los dibujos animados, porque tenía unos flashbacks, unas repeticiones a muy alta velocidad que la mente de los niños no pudieron absorber, y después de cierta cantidad de minutos la mente de los niños se bloqueó y esos niños cayeron desmayados. Y pasó como con 600 niños, y se asustaron y prohibieron esa serie allí en Japón, que es donde se creó la serie. Después esos capítulos no los pasaron en el resto del mundo, pero la idea está cómo llegar a la mente de las personas subliminalmente, o sea, que la gente no se dé cuenta que yo me estoy metiendo en su inconsciente, en su subconsciente. Y ellos descubrieron, en realidad Satanás los llevó a descubrir las armas. Son los medios de comunicación, especialmente dos: la televisión y, presten atención, los videojuegos. Y los recitales, podríamos agregar, los recitales
de música rock. Es la forma más directa que Satanás tiene de lavar el cerebro de las personas e introducir sus mensajes para que sean usados en el momento en que Él quiera. Usted podrá decir, pero mi cuñado mira televisión desde la mañana hasta la noche y no le pasa nada. Le puedo asegurar que en el momento en que sea dada la orden, los mensajes se ejecutarán en el cerebro de las personas. Me tomó muchos años encontrar toda la investigación y toda la documentación sobre esto. Empecé a darme cuenta de los trabajos que Satanás ha llevado adelante estudiando en la universidad. Cuando un día, en una materia que teníamos que cursar, el profesor me dice, bueno, ahora vamos a aprender de los mensajes subliminales. Entonces dijimos, ¿qué es eso? Y ahí nos explicó todas las técnicas subliminales que utiliza la publicidad. La publicidad requiere, siempre que se va a crear un mensaje publicitario, de la presencia de psicólogos. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los psicólogos con los mensajes publicitarios? Porque en un corto periodo de tiempo, de unos pocos segundos, la publicidad tiene que dar un mensaje que sea captado por la persona, que sea digerido y que se ponga en práctica. Entonces, los psicólogos estudian la mente de las personas y saben qué es lo que requieren las mujeres de tal edad, de tal condición social y de tal posición económica. Y se sabe prácticamente lo que piensan los niños, lo que piensan los adultos y todos. Entonces, como estábamos en una materia de publicidad, yo hice un posgrado en publicidad, y esto creo que fue dirigido por Dios, no me voy a hacer propaganda, pero creo que Dios me llevó a ver algo que la mayoría de mis compañeros de la universidad no han podido ver. Porque en la universidad hay dos carreras que forman parte de la misma facultad, de la misma escuela, pero están separadas. Una es periodismo y la otra es publicidad. Y el que hace periodismo no hace publicidad, y el que hace publicidad no hace periodismo. Pero por una de esas cosas yo hice las dos carreras. Y cuando uní los conocimientos de periodismo con los conocimientos de publicidad, me di cuenta que eso no podía estar dirigido por Dios. Porque alguien que está estudiando en profundidad la mente de las personas para cambiar su forma de pensar y adecuarla a lo que yo quiero que esa persona piense, no está actuando del lado de Dios. ¿Y cuántos caminos hay? Básicamente son dos. ¿Y cuántos caminos podemos elegir nosotros para transitar? Esperen, no me respondan, piensen lo que estoy diciendo. Hay dos caminos, ¿estamos todos de acuerdo? Hay dos caminos. ¿Cuántos caminos podemos elegir? Uno, nada más. No podemos elegir entre dos caminos. Siempre vamos a estar en uno de los dos. Por lo tanto, tenemos una chance para elegir, que es el otro camino. Nacimos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Por lo tanto, no podíamos elegir ser pecadores. Ya lo éramos. Solamente podemos elegir estar del lado de Dios. Ahora, Dios nos da la opción de estar de nuestro lado, pero Satanás no nos da la opción. Él quiere dominar nuestra mente para que nosotros estemos de su lado a la fuerza. Eso fue lo que hizo con los antediluvianos. Los obligó a ellos a estar del lado de Satanás. Y ahora, en nuestro tiempo, ha llegado la culminación de este plan. ¿Y saben por qué ha llegado la culminación? Porque hoy ya existen, aunque todavía no se han puesto en práctica con todas sus posibilidades. Hoy ya existen todos los mecanismos, todos. En nuestro idioma hay términos absolutos y términos relativos, ¿verdad? Todo, nunca son términos absolutos.
Y cuando digo todo es porque ya en este tiempo existe todo el instrumental que Satanás necesita para dominar las mentes de los seres humanos. Están todas las máquinas inventadas. Está todo el potencial que se necesita. Las computadoras tienen todos los megabytes y toda la potencia que se necesita para llegar a penetrar la mente de las personas. No se necesita más nada. ¿Por qué no lo ha puesto en práctica? ¿Por qué no lo ha puesto en práctica? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque todavía hay suficientes personas en el mundo que no están dispuestas a someterse a sus requerimientos. ¿Recuerdan lo que dije esta mañana? Espere, todavía no dijimos amén. ¿Sabe por qué? Porque esta mañana dije que si hoy nosotros, aquellos que nos consideramos que todavía estamos resistiendo a los embates del enemigo, si nosotros descuidamos nuestro deber de mantener la próxima generación libre de estos embates, la próxima generación, ya sean adventistas o sea cualquier tipo de hombre, puede caer y caerá en las manos de Satanás. Porque los niños están siendo educados en los colegios donde Satanás ha instruido, ha dado las currículas para que sean aplicadas. Yo no sé en sus países, pero en nuestro país, en Argentina, la educación ha caído en picada, así, a toda velocidad ha caído la educación. Ya no se enseñan más valores morales. Y si perdemos los valores morales, hemos perdido todo. ¿Qué es lo que nos sustenta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es otro nombre que le damos a los 10 mandamientos? ¿La ley? La ley moral. La ley moral. Si nosotros hemos perdido eso y ya, fíjense ustedes, hermanos, no voy a hablar de todos los 10 mandamientos porque ustedes los conocen, pero amar a Dios sobre todas las cosas, en esta sociedad, ¿es Dios lo primero? Amar a tus padres, honrar a los padres, en esta sociedad donde los hijos han perdido el respeto total de los padres. No cometer adulterio. ¿Es válido en este tiempo? ¿Se le enseña a la gente a no cometer adulterio? ¿Qué se enseña de la ley moral? Nada. Por eso les dije esta mañana, si nosotros no tomamos la firme determinación de abrir nuestros ojos y abrirle los ojos a las siguientes generaciones, si nosotros que estamos interesados, que hemos viajado miles de kilómetros para reunirnos aquí, no tomamos una decisión firme y decidida de que el Señor encuentre a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de iglesia que hoy no están aquí con nosotros porque no creen que es tan urgente este mensaje, porque ellos creen que tienen más tiempo todavía, aunque el cielo se les esté desplomando encima, ellos creen que tienen más tiempo todavía. Aunque caiga 100 milímetros de agua en donde no llovía nunca, aunque caiga granizo del tamaño de una pelota de golf o de tenis, aunque nieve donde no nevó nunca, aunque se derritan los glaciares, aunque el mundo tiemble y se parta, mucha gente hoy dice que no está pasando nada, porque no pueden ver. Porque el engaño es tan perfecto que la gente prefiere sentarse a perder 3 o 4 o 5 u 8 horas frente al televisor y no estudiar siquiera 1 hora de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es aburrida, porque no le encuentra sabor. Y no le encuentra sabor porque justamente su mente ha estado llenándose con los mensajes satánicos durante muchas horas al día. Y mis hermanos, realmente no hay ninguna otra máquina mejor que Satanás haya inventado que la televisión. Les voy a contar una cosa. Lo estudiamos en la universidad. El medio de comunicación capta la atención y modifica las conductas de las personas de acuerdo a la cantidad de sentidos que nosotros ponemos para estar en contacto con ese medio de comunicación.
Por ejemplo, con la radio, ¿cuántos de nuestros sentidos nosotros ponemos en contacto? Uno, el oído. Usted puede estar trabajando y escuchando el programa de radio. Uno solo nada más. Ahora, con la televisión, ¿cuántos sentidos pone en contacto? Dos. Eso multiplica no por 2, multiplica por 4 las posibilidades de manipular nuestra mente. Ahora, ustedes saben que hay otros inventos que se están haciendo en este momento, que es la televisión tridimensional. Y hay otro invento más, que es la televisión con olores. En la televisión tridimensional, ¿qué otro sentido? Hay unos gorros, unos cascos, ¿no?, con unas antiparras para ver imágenes tridimensionales y unos sensores que se ponen en las manos y uno cree que está tocando lo que no existe en la realidad. Bueno, allí están implicados 3 sentidos: el tacto, la vista y el oído. Eso multiplica asombrosamente, hasta límites casi inconcebibles, la manipulación de la mente. Y ahora ustedes agréguenle el olfato a través de los olores. Y estás en las manos de Satanás. Pero todo eso no es ciencia ficción. Todo eso existe. Porque Satanás estuvo detrás de todos los escritores de ciencia ficción de la historia. ¿Quién fue la primera escritora de ciencia ficción que nosotros consideramos como la más moderna de todas? No, Harry Potter ya es la última, creo, y ruego a Dios que sea la última. La primera se llamó Mary Shelley. ¿No oyeron hablar de Mary Shelley? Sí, pero escucharon hablar de su libro, Frankenstein. El doctor Frankenstein escribió Mary Shelley. Ella y su esposo eran asiduos concurrentes a las fiestas que organizaba un tal Lord Byron. Todos espiritistas. Estaban en una reunión, después de una sesión espiritista, se les ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos un concurso literario? A ver quién se le ocurre la historia más fantástica posible. Y salieron de allí y, oh sorpresa, a Mary Shelley se le ocurrió la idea de escribir un libro sobre un hombre que fue armado con pedazos de otros hombres muertos. ¿Ciencia ficción? Hoy es la realidad. ¿No conocen a ningún trasplantado? Es un Frankenstein viviente. Lo aceptamos normalmente, porque dentro de él están los restos del cuerpo de una persona que ha muerto. ¿Es Frankenstein o no es Frankenstein? Lo es. Lo es porque ya en aquel tiempo Satanás estaba preparando la mente de la humanidad para aceptar normalmente a los Frankenstein que vendrían en el futuro cuando la ciencia pudiera hacer posible ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo de trasplantar órganos? ¿Prolongar qué cosa? ¿Las palabras no moriréis les suenan? ¿Sí? ¿Quién las pronunció? Una serpiente. Satanás a través de una serpiente se las pronunció a Eva. Y sigue manteniendo ese mismo predicamento en nuestros días. Y de allí en adelante Satanás utilizó a muchísimos escritores, todos presentando con anticipación cosas que él tenía planeada que ocurrieran en el futuro. Julio Verne, él pertenecía a ese grupo de intelectuales que estaban metidos todavía continúan estando metidos en el espiritismo. ¿O acaso la novela de Harry Potter se le ocurrió a la señora Rowling porque había comido mucho en la cena? No, ella cuenta una historia
Y ella dice que era muy pobre y que un día se le ocurrió que tenía que escribir una historia para ganar dinero y escribió una historia, qué casualidad, que justo escribió la historia que está basada en todas las hechicerías y en todos los cultos espiritistas que Satanás ha inventado en el mundo en los últimos 6.000 años. ¿De dónde obtuvo ella la información? Nadie se sienta en la mesa de un bar a escribir un libro y obtiene toda la información de la hechicería que ha existido en los últimos 6.000 años si no tiene los conocimientos. Sí, ¿quieren saberlo? La señora Rowling es espiritista. La palabra bruja tal vez nos suene un poco graciosa, pero la señora Rowling pertenece al sindicato de las brujas. Ella lo único que está haciendo es transmitir los conocimientos que su jefe, el de abajo, le está diciendo que transmita. Porque, ¿para quiénes son los libros? Normalmente, los que somos un poco más viejos, recordamos que hace 30 o 40 años, los libros de hechicería estaban dedicados a qué tipo de gente? A la gente grande, a la gente mayor, a la gente que le gustaba cierto tipo de cosas macabras y satánicas. ¿A quién están dedicados los libros de Harry Potter? ¿Y están promocionados por quién? Por los niños y por los maestros de esos niños. ¿De las escuelas de hechicería? No, de todas las escuelas del mundo, de las escuelas primarias y de las escuelas secundarias. Y alaban a la señora Rowling diciendo, gracias a usted nuestros niños leen. Por favor, ¿por qué no le sacan los ojos a los niños? Eso sería mejor que dejarlos leer todas esas historias que conducen la mente de los niños a despreciar a Dios y a introducirse en un mundo que es real para la autora del libro, porque el mundo de la hechicería es real, aunque nosotros no lo consideremos así. La generación Harry Potter de nuestro tiempo está introducida en ese mundo. Por eso yo les decía esta mañana, ¿y qué de la próxima generación? Cuando esos niños sean grandes, ¿qué le enseñarán a sus hijos? ¿Los 10 mandamientos? ¿Que Dios es el creador? No. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que nosotros hemos llegado al final de la historia? Julio Verne les mencionaba sus libros de la Tierra a la Luna, pero todos, Orson Welles, Aldous Huxley, cualquier Arthur Clarke, cualquier hombre que haya escrito sobre ciencia ficción, lo escribió porque estuvo primero conectado con su jefe, el jefe de abajo que le dijo que era lo que tenía que escribir. Y asombrosamente esas cosas se lograron hacer en el futuro. ¿Por qué se lograron hacer? ¿Por la mente de los hombres o porque Satanás estuvo transmitiéndole a sus siervos los conocimientos necesarios para que se llevaran adelante esos progresos? Eso fue así y esa es la realidad. Investiguen ustedes, como yo lo hice, la vida profundamente de todos estos autores. Pero no solamente en la ciencia ficción, porque la ciencia ficción no podía crear las cosas que decía que iban a ocurrir. ¿Quién creó las cosas que la ciencia ficción decía que iban a ocurrir? La ciencia. Entonces ustedes dirán, ¿también estuvo dentro de los científicos? Y sí. Grandes hombres que fueron coronados con el premio Nobel eran espiritistas también. El doctor Alexis Carrel, doctor en medicina, premio Nobel de Medicina de 1912. Él sentó las bases de la clonación y de las manipulaciones genéticas que nosotros hoy estamos viendo manifestadas. Él lo hizo. ¿Y saben qué era también Alexis Carrel? Un racista consumado. Los nazis tomaron los escritos de Alexis Carrel para conformar la doctrina de la raza superior, de la raza aria, como la superior de todas las razas. Porque eso era lo que él creía, lo que Alexis Carrel creía. Creía que manipulando al hombre a través de manipulaciones genéticas, a través de cruzas, se podría obtener una raza que llevaría a la humanidad al superhombre. No se logró, no se pudo. Las diferencias
humanas no son tan evidentes. Intrínsecamente somos lo mismo. Nos cambia el color de la piel, pero por dentro somos iguales. Entonces, esa idea de Alexis Carrel que tomaron los nazis de una raza superior no se llevó a cabo. Pero la idea de la raza superior estaba y era correcta de acuerdo a lo que Satanás quería que la humanidad consiguiera, una raza superior, ser superhombres. Y hoy se está logrando a través de las manipulaciones genéticas. La ciencia de nuestros días quiere crear hombres que antes de nacer sean manipulados de tal forma que tomando un gen de, por ejemplo, un reptil como la lagartija u otro animal de esos que cuando le cortan un miembro, el miembro se regenera solo, ¿no? Si alguien pierde un brazo y tiene ese gen en su cuerpo, su brazo pueda regenerarse. Lo que les estoy diciendo es un poco duro, ¿no? Es un poco increíble. Pero eso es lo que está trabajando la ciencia en estos días. Introducir un gen que nos permita respirar debajo del agua. Pero no a nosotros, a las generaciones futuras. Nosotros ya estamos condenados, lo siento, no vamos a ser superhombres. Pero ellos están pensando en generaciones futuras a las cuales puedan manipular desde antes de nacer, puedan crear los embriones necesarios para introducirlos en los úteros y hacer que nazca ese tipo de razas que Dios no creó y que no representan la imagen de Dios porque Dios no nos hizo así, y por estar en asuntos parecidos, en amalgamas entre hombres y bestias, Dios dijo a la generación antediluviana, hasta aquí llegaron y de aquí no van a pasar. ¿Y cuánto creen ustedes que nos falta a nosotros? Cuando de repente, por lograr ese desarrollo científico, el hombre ha destruido el planeta. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Cuando nosotros vemos todos los objetivos que Satanás se planteó en la antigüedad para dominar al mundo, hoy presentes en nuestra generación. Cuando tenemos el idioma en común y tenemos todo el andamiaje, todo lo que se necesita para penetrar la mente de los seres humanos y transformar sus ideas y adecuarlas a la mente de Satanás, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros para decirle al mundo, please, turn off the TV? Mis hermanos, llevo años diciéndole esto a la gente y no los he convencido. Bueno, algunos sí. Algunos sí. Algunos a veces me los encuentro y me dicen, desde que dejé el televisor, mi vida espiritual cambió. Y es obvio. Usted apagó el televisor y usted apagó la conexión que lo ataba a Satanás. Es obvio. Algunos dicen, bueno, pero hay buenos programas, Animal Planet, de la National Geographic. Todos los programas son dirigidos por Satanás. ¿Usted va a ver alguno de esos programas que le hable de Dios como creador? Usted nunca va a honrar a Dios como su creador escuchando hablar de millones y millones de años. Saben, la ciencia es una mentira, el tema de la evolución es una mentira que no se sostiene. No hay un científico capacitado que pueda entender una progresión inalterable durante miles de millones de años que dé como resultado la vida. Los cálculos matemáticos dicen que la probabilidad es 0. La vida no puede funcionar de esa manera. Esa teoría que dicen que una molécula por allí, otra molécula por allá y otra molécula por el otro lado fueron dando vueltas por el universo y se juntaron todas las que corresponden para formar una célula o una microcélula o lo que sea necesario que contenga la vida, no es posible nunca. Nunca, ni en mil millones de años, ni en 100.000 millones de años, ni nunca. Es tan complejo como si yo les dijera que el avión en el cual llegamos aquí a España estaba desarmado en un hangar y vino el tornado Félix o el Katrina o cualquiera de esos que barren
a muchos cientos de kilómetros por hora y se metió en el hangar y empezó a revolver todas esas piezas con tornillos, con asientos, con computadoras, todas, y las revolvió durante, póngale, ¿cuántos miles de años necesitaría el tornado para armar el avión? ¿Eh? Exacto. No es posible. La célula tiene muchas más complicaciones que el Jumbo, que el avión que nos trajo hasta aquí. Es mucho más complicada. Porque si no fuera más complicada, los seres humanos que armaron el Jumbo hubieran armado una célula con vida, pero no la pueden armar. Y esa es la verdad. Cuando quieren sacar a Dios de la creación, se meten en todas estas mentiras que no son sustentables. Pero la sociedad dice que si tú piensas distinto, no puedes pertenecer al mundo científico. Porque el mundo científico te dice que fue a través de miles de millones de años. Tú no puedes decir que eso es imposible. Pero la razón dice que es imposible. Ninguna. Bueno, pongamos algo más sencillo. Yo les puse el ejemplo del avión y ustedes dicen, no, eso es imposible. Ok, tienen un reloj, ¿verdad? Es mucho más sencillo que un avión. Desarmémoslo. Todas las piezas y las ponemos en una caja. Y contratamos una máquina que zarandee, que mueva, shake, sacuda esa caja durante ¿cuántos miles de años para que aparezca el reloj en funcionamiento? Armado y en funcionamiento. ¿Cuántos miles de años? ¿Por qué es imposible? Si es mucho más fácil que el Jumbo y que la célula. ¿Por qué es imposible? No nos entra en la mente, ¿verdad? Pero cuando los científicos le dicen a la gente, la célula se formó a través de miles de millones de años, dicen, oh, yes, es verdad, sí, claro, ¿por qué no? Si solamente le hemos agregado 2 o 3 mil ceros, no importa. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Eliminar a quién de la creación? Eliminar a Dios de la creación. Para eso estamos aquí. No digo aquí en Palma de Mallorca. Para eso estamos en el mundo. Porque nosotros creemos que Dios es nuestro creador. Y porque queremos decírselo al mundo y queremos abrirle los ojos al mundo y decirle, no creas más los engaños. Por favor, si quieres ver animales, vete al campo. Nadie vive tan lejos que no pueda llegar al campo andando en automóvil un par de horas. ¿O sí? Miren, la ciudad de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Pero en 2 horas estoy en el campo viendo vacas. Así que no creo que haya muchas otras ciudades donde se necesiten más de 2 horas para salir al campo. Pero la gente prefiere pagar la televisión por cable y ver la fantasía. Porque las imágenes que nosotros vemos no son la realidad. La realidad es lo que proviene de Dios. Esa es la realidad. Lo que yo puedo ver de la naturaleza de Dios, esa es la realidad. Esto no es la realidad. Estas paredes no son la realidad. Estas columnas no son la realidad. Estas son cosas hechas por los hombres. La vida es la realidad. Nada de lo que hacen los hombres tiene vida. Nada, nada. Ni estos hermosos asientos, nada de lo que nosotros tenemos hecho por los hombres tiene vida. No es real. Lo real es la vida. Y es lo único que Satanás no ha podido hacer. Por eso, toma la vida y la transforma. El tema de esta noche era las mentiras de la ciencia. Esas son las mentiras de la ciencia que nos hace creer. Y en las ciudades es donde está todo el conocimiento y es donde Satanás quiere que estemos todos nosotros. Hace 100 años, el 80%, en algunos lugares hasta el 90% de los habitantes vivían en el campo y solo un 10-15% vivía en la ciudad. Pasaron 100 años. ¿Cuáles son los porcentajes? Al revés.
En 100 años el mundo ha tomado un giro de tal manera que el 90% de las personas, en algunos lugares el 80% de los habitantes, viven en la ciudad y solo el 20% en el campo. ¿Por qué? ¿Saben de dónde sacó la idea Satanás? De la Biblia. ¿Saben que él conoce la Biblia mucho más que nosotros? ¿De qué lugar de la Biblia sacó esa idea? No, la idea de Babel la había tenido él antes. Solamente la tenemos en la Biblia como un recordatorio de lo que pasó. Pero Dios le dijo a José un plan de lo que tenía que hacer para agrupar a toda la gente y cumplir la voluntad de Dios. Y Satanás tomó ese plan y lo tergiversó. Y este es el final de la historia. Génesis capítulo 47, desde el versículo 14. Recuerdan que había hambre después de 7 años de abundancia, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto es una historia del tiempo pasado o es una profecía para el tiempo futuro? ¿Es una historia del tiempo pasado o es una profecía para el tiempo futuro? Ambas cosas. Ambas cosas. Porque tenemos que aprender del pasado. Pero ¿saben ustedes que después de la abundancia vino la escasez? Y cuando vino la escasez, la gente se dio cuenta que no había ahorrado en los tiempos de abundancia. ¿Por qué no ahorraron en los tiempos de abundancia? ¿Sabían ellos que iban a terminar los tiempos de abundancia? ¿Por qué José estaba haciendo los graneros? Y nadie se preguntó, ¿por qué José está haciendo semejantes graneros acá? Nadie se preguntó en Egipto. Ellos veían que había unas construcciones faraónicas, ¿no? Viene bien la palabra. Faraónicas, gigantescas, grandes, y las llenaban de alimentos cuando sobraba el alimento. ¿Para qué acumula tanto alimento si tenemos? Desde el año pasado que estamos en abundancia y este año tenemos, y llegó el año siguiente y tenían, y el siguiente y tenían, y el cuarto, y el quinto, y el sexto año y tenían abundancias. ¿Qué clase de ministro contrató el faraón? Está loco, está juntando alimento y lo que nos sobra es alimento. Entonces, ellos preguntaron, ¿para qué está todo esto? Por si viene el hambre. ¿Qué va a venir el hambre? Mira, ¿no nos están beneficiando acaso los dioses? ¿No nos están dando abundancia? Somos su pueblo elegido. No vamos a perder la bendición de los dioses. José que se quede con su trigo y sus alimentos. Nosotros, mientras tanto, ¿sabe lo que vamos a hacer con toda esta abundancia? Vamos a cambiar el auto. Un modelo más nuevo, el carro del año pasado ya está viejo. Entonces, compraron carros nuevos. Bueno, no eran como los de ahora, Mercedes-Benz o Renault, pero tendrían sus marcas y sus nombres en aquella época. Y se daban los lujos de tener sus casas bien amuebladas y construir palacetes porque les sobraba el dinero. Y José les cobraba el 20% de impuesto. Se lo tenían que pagar en granos. Y decían, sí, no hay ningún problema, le pago todos los taxes que quiera, José, si no hay problema. Si tenemos de sobra, me alcanza para comprar un televisor de pantalla plana. Compraban de todos los egipcios. Sin embargo, ellos sabían que podía venir el hambre, pero no les importó. Y la sociedad que vemos en nuestros días también sabe que puede venir una crisis porque ya otros la han experimentado. Mencionaba esta mañana acerca de lo que le pasó a Inglaterra hace unos días. Pero lo que pasó en Estados Unidos está pasando en los Estados Unidos. Cayeron las inversiones inmobiliarias. Mucha gente especuló comprando propiedades pensando que iban a subir el precio. Se endeudaron, contrataron hipotecas por un valor de una propiedad pensando que cuando ellos terminaran de pagar esas hipotecas, la propiedad valdría muchísimo más.
Y si no podían terminar de pagar la hipoteca, no importa, porque en poco tiempo el crecimiento del precio de esa propiedad haría que yo pudiera venderla, cancelar la hipoteca y quedarme con algún dinero. Negocio redondo, dijeron. Y de repente, ¿qué pasó? De repente se vino abajo. Lo mismo pasó en Argentina en el año 2002. Entre el 2001 y el 2002. Colapsó el sistema financiero y la gente lloraba para que le devolvieran sus dineros. No hemos aprendido de la historia, a pesar de que yo ya en el 99 estaba leyendo esta profecía y predicándola, diciéndole que esto se iba a cumplir en el tiempo del fin. Fíjense cada uno de los pasos que dio José y cómo Satanás los está utilizando hoy en día, los mismos pasos. José los dio por instrucción de Dios. Satanás está tomando la misma secuencia y utilizándola para su favor. Leamos, capítulo 47 desde el versículo 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa del faraón. Paso número 1. Cuando se acabó el dinero, ¿qué hizo José? Les vendió por dinero el alimento que necesitaban. ¿Y qué pasó en Egipto? ¿Qué se acabó? El dinero. O sea, sacó el circulante monetario de los bolsillos de la gente y lo pasó a las arcas del faraón. O sea, los secó la plaza financiera, diríamos hoy en términos económicos. Secó la plaza financiera, no hubo más dinero. Segundo punto, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se les ha acabado el dinero. Punto número 2, se secó el dinero. ¿Con qué vas a pagar los alimentos de tu subsistencia? Con las cosas materiales que compraste en la época de bonanza, pero no te las voy a comprar al mismo precio que tú las pagaste. ¿Me entiendes? El televisor de plasma que te costó, no sé, ¿cuánto? $3.000. $3.000, se lo compro en 1.000. ¿Lo quiere o se muere de hambre? Ok, gracias. ¿Eso hizo José? No sé lo que habrá hecho José, pero es lo que va a hacer Satanás. Todo lo que le vendió al mundo se lo va a recomprar, porque el objetivo en realidad no es quedarme con... ¿Qué hace Satanás con mi dinero? Nada. ¿Qué hace con mi televisor o mi automóvil o cualquier otra cosa que yo tenga? Nada. ¿Qué es lo que quiere? Ya vamos a ver, esperen. Todavía no leímos todo. Versículo 17. Ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos para caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Y ellos estaban convencidos de que, bueno, esta es una circunstancia pasajera. En Argentina, gracias a Dios, la crisis duró poco más de un año y se revirtió la tendencia. Fue la crisis más profunda de la historia de Argentina. Nunca en la historia de mi país había habido una desesperación tan grande y un hambre tan grande. No había dinero para comprar alimentos en un país que produce alimentos de sobra. ¿Saben ustedes cuál es el país donde se come más carne en el mundo? 67 kilos por persona por año. Serían más de 140 libras por persona por año. ¿Saben cuál es el segundo país donde se come más carne en el mundo? Estados Unidos. 34 kilos por persona. En Argentina se come más del doble que en los Estados Unidos, que es el segundo país. No había alimentos. No había carne, no había trigo, no había nada para comer. Y entonces la gente aprendió a ser solidaria. Nació algo que había desaparecido hace siglos, el trueque. La gente iba y vendía sus cosas para comprar alimento. Y sí,
vendían sus videograbadoras, sus cosas. Necesitaban alimentos. Y ahí se dieron cuenta que lo verdaderamente importante no eran las cosas, sino que eran las personas. Y entonces alguien veía que los hijos de mi vecino estaban pasando hambre y tenía 2 panes y decía, toma, te doy un pan para alimentar a tus hijos. Renació el espíritu que durante muchos años el mercado había tratado de matar. Porque el mercado hace reflotar lo peor del ser humano. El mercado, el marketing, las ventas, las cosas, ¿no? Los deseos de tener, hacen reflotar lo peor del ser humano, el egoísmo. Yo quiero todo para mí, o para mi familia, para el bienestar de mi familia, decimos para justificarnos de que estamos trabajando muchas más horas de las necesarias para tener cosas que son superfluas. Pues bien, gracias a Dios duró 1 año, pero esto ya estaba durando 2 años. Y la gente ya había entregado su dinero y la gente había entregado también ahora sus ganados. Y el hambre no había acabado. Entonces dice el versículo 18, acabado aquel año vinieron a José también, el 2.º año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, o sea asolada la tierra. Tercer punto, ¿qué vendieron? Sus propiedades, sus tierras, sus casas, sus campos. No les servían para nada. Dice, bueno, tengo un campo, pero no tengo semillas. Y además hay sequía. No produce nada, así que ¿para qué quiero el campo? ¿Para qué quiero mi casa? Yo se la doy al gobierno con tal de que me den pan. Es el tercer punto. Se seca la plaza financiera. Ustedes perdonen, yo soy un poco observador y vi que ayer cuando nos registrábamos allí, la mayoría de los hermanos pagaron con su tarjeta de crédito. O sea, no pagaron con su dinero. Pagaron con una promesa de pago. Ese es el plan de Satanás, quitarle a las personas su dinero. Cuando ocurrió en Argentina, resultó ser que la gente no podía sacar su dinero del banco. Tenían sus tarjetas de crédito, tenían sus tarjetas de débito, pero iban al banco y el banco les decía, sorry, no tengo plata. ¿Y ahora? Bueno, pero yo tengo en mi cuenta, tengo miles de pesos, pero no los puedo sacar y no le puedo vender, lo siento. O sea que la promesa de pago, que es la tarjeta de crédito, dejó de funcionar. ¿Qué hubiera pasado si en vez de una tarjeta de crédito tenían billetes? Probablemente hubieran podido comprar, si es que esos billetes mantenían el valor. Entonces, vemos cómo el plan se sigue a la perfección en nuestros días otra vez. Se está repitiendo. El tema de las propiedades ya lo mencioné. Pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, en Londres, pasó también el tema del dinero. Y ahora vamos al otro tema. Versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. ¿Cuál es el cuarto punto? ¿Qué hizo con la gente? ¿La amontonó dónde? En las ciudades. ¿Por qué? El plan de Dios era que la gente saliera del campo y pudiera ser controlada en las ciudades para la alimentación de esas personas. Porque Dios sabía que todavía faltaba mucho tiempo para que la tierra volviera a producir. O sea, el plan era bueno porque era circunscripto a un periodo de tiempo determinado de 3 o 4 años que faltaban hasta que la tierra volviera a producir. ¿Entienden el plan de Dios? El objetivo de Dios. Era mucho más fácil alimentar a la gente que de todas formas en sus campos no podía producir, alimentarlos en la ciudad porque estaban cerca y el alimento podía ser distribuido de una manera más rápida y más eficaz. Si estaban en el campo, estaban muy lejos y corrían el riesgo de morir antes de que les llegaran los alimentos, que era lo que casi le pasó a la familia de Jacob que estaban en Canaán. Recuerdan que tenían que viajar varios días para llevar los alimentos.
Así que la cuarta parte de este plan es amontonar a la gente a las ciudades. Satanás todo lo que es de Dios lo toma, lo transforma y lo adapta a sus deseos y a sus necesidades, que es controlar a la gente. Así que esta parte del plan nosotros también la vemos. Todo el mundo está en las ciudades. Y ahora la parte final. Versículo 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. ¿Quiénes no pasaron problema? Porque estaban de acuerdo, comían de la mesa del Faraón. La iglesia. La iglesia al servicio de Faraón. ¿Y por qué Faraón los alimentaba? Porque necesitaba de ese grupo de dirigentes para que mantuvieran al pueblo tranquilo. Para que les dijeran, no es que nuestros dioses han fallado, probablemente hemos fallado nosotros, pero nuestros dioses no fallan. El poder político unido al poder religioso para dominar a las personas y mantener a las personas conformes ante la cantidad de desastres que van a ocurrir en el tiempo del fin para que la gente no se alborote y no tire abajo los gobiernos. Controlados en las ciudades, sus mentes captadas por todos estos sistemas de control que Satanás ha puesto y por las cámaras de televisión que ha puesto en todas las calles, en todas las puertas de los bancos, de los negocios, en las entradas de las autopistas, en los peajes, en todos lados. Un mundo hipervigilado para controlar que ninguno de los hijos de Dios se le escape. Si es que Cristo no viene antes y queda algún hijo de Dios en las próximas generaciones. Porque como seres humanos irresponsables que somos, no solamente hemos destruido la naturaleza, sino que hemos permitido que aquello que Dios puso en nuestras manos, lo más sagrado que Dios puso en nuestras manos, ahora esté en las manos de Satanás. ¿Qué es lo que Dios puso en nuestras manos? Nuestros hijos. No hemos tomado conciencia de la importancia que es ser padre. Génesis capítulo 5 nos habla de un hombre que cuando entendió la importancia de ser padre, se unió tanto a Dios, que caminó con Dios 300 años y finalmente Dios se lo llevó. ¿Qué fue lo que transformó a Enoc? Elena de White lo menciona también en Patriarcas y Profetas. El capítulo, creo que es el capítulo 3, habla de Set y Enoc. ¿Qué transformó a Enoc? El nacimiento de su hijo, porque él pudo ver la relación de padre e hijo que Dios quiere mantener con nosotros. La sociedad actual considera que esa relación no existe, ni siquiera la responsabilidad de traer hijos al mundo y prepararlos para una vida mejor. Los niños vienen al mundo de una forma irresponsable, o sea, sin responsabilidad. Vienen porque son fruto de un acto sexual manejado por los instintos más básicos del ser humano. Y ahí sí nacen niños que luego son descuidados y entregados en las manos de Satanás para que a mí no me molesten mientras tengo que salir a trabajar. ¿Quién está dispuesto a dejar uno de sus trabajos para dedicarle tiempo a criar a su hijo? ¿Quién está dispuesto? En este momento, muy pocas personas. Solamente aquellos que han entendido verdaderamente qué es lo importante y qué es lo que Dios nos va a preguntar cuando nos encontremos cara a cara con Él y nos diga, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están? Señor, disculpa, no pudieron venir, están mirando televisión. O están con los videojuegos, con los videogames. Por eso no pueden estar aquí. Si nosotros como padres hubiéramos captado la importancia de todo esto, la historia sería distinta. Pero lamentablemente, Satanás está ganando la partida. A menos que tomemos conciencia
de la importancia del tiempo que vivamos. Y ya hay muchas personas que están preguntando qué ocurre en el mundo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? El mundo está dando los últimos estertores antes de morir. Pero no va a morir antes de que se manifieste en las nubes de los cielos Cristo. El Creador. ¿Estamos preparados para esa prueba final? ¿O son solamente palabras nuestra proclamación de pertenecer al pueblo de Dios? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a ir a la muerte de todos nuestros objetivos, de todos nuestros proyectos por servir a Dios? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Saben por qué lo pregunto de esta manera? Porque a veces pregunto, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Y todo el mundo dice, sí, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Ok, desconéctate del videocable, vete a la oficina y dile que te cancelen la suscripción al videocable. Ay, pero escúcheme que si no me voy a aburrir a la noche. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Punto principal de partida. Pero hay que negarse al yo. Hay que dejar de lado nuestros deseos de cosas mundanales que nos atan como cadenas gruesas y pesadas a este mundo para elevarnos a las alturas de los cielos. Tenemos que dejar de pensar como Satanás piensa para conectar nuestra mente y pensar como Dios piensa. ¿Recuerdan la cita que leí esta mañana? Sobre que Satanás está estudiando la mente de los seres humanos desde hace miles de años para comprenderla y modificarla, y ya lo ha logrado. La gente piensa de continuo al mal en este tiempo, o no hay violencia en sus ciudades. ¿Y quiénes son los asesinos? Los niños. Los niños están robando y matando. Bueno, ese es el tema del jueves. Los niños de Moloch. No se lo pierdan, ¿eh? Mis hermanos, qué privilegio vivir en esta generación que tiene un mensaje tan hermoso para decirle al mundo, basado en pocas palabras. Prepárate porque Cristo ya viene. Dios nos ha dado mucha luz. Limpiemos nuestros lentes, unjamos nuestros ojos con colirio, porque necesitamos ver y necesitamos que otros vean. Guías ciegos que conducen a otros ciegos, ¿a dónde terminarán? ¿Cómo? Vamos a ver los DVD del pastor Gambetta. No tenemos televisión. Eso es lo que pasa siempre. La gente no entiende todo lo que digo, por eso debería hablar menos. Yo dije, tire a la basura el televisor. Yo dije, no vea los programas de televisión que Satanás prepara para usted y para todo el mundo. Yo le dije, tire la computadora. No, yo dije, no usen la computadora para los video games, para los videojuegos. Los automóviles son útiles, los aviones son útiles, la televisión es útil para proclamar el mensaje, son medios que Dios ha permitido que existieran. ¿Usted cree que si Dios no quisiera que existieran esos medios, Él los hubiera permitido? No existirían. Dios pone un límite cuando no quiere que el hombre realice determinado tipo de cosas. Pero el hombre está utilizando esas cosas para el mal. Y yo le estoy diciendo, en vez de conectarse a Internet para ver pornografía de Internet, utilícela para proclamar el mensaje. Pero ¿sabe usted cuántos hijos de Dios, entre comillas, utilizan la Internet para ver pornografía porque no son capaces de ir a comprar una revista que quisieran en el kiosco de revistas? Mucha gente que se dice hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, para no ser guías ciegos que conducen a otros ciegos, unjamos nuestros ojos con el colirio que Dios nos ha preparado.
y que podamos ver la necesidad de una transformación en nuestra vida. No mañana, hoy. El día de hoy es importante, porque es hoy cuando tenemos que tomar esta decisión. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Haces todo con fe y con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros ver a Cristo en ti? Cuando te mira la gente, ¿a quién ve? ¿Ve a Cristo? ¿Ve a un cristiano o ve a un enemigo? ¿Puedes tú hoy decir que podrás contemplar cara a cara al Señor? ¿Eres fiel por doquiera que vas? Qué hermosas palabras las del himno 201. Podríamos cantarlo para terminar, ¿verdad? Y pensar en cada una de esas amonestaciones, a cada una de esas preguntas y cómo las respondemos en nuestra vida. Mis hermanos, no juguemos más, porque no hay tiempo ya. Tal vez otras generaciones anteriores podrían haber jugado especulando de que faltaba mucho tiempo. Hoy ya no. Estamos a las puertas. Even at the door. Muy cerca, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Esta mañana les hablé de la caída de la Unión Soviética en el término de 2 años, de 1989 a 1991 ya había desaparecido la Unión Soviética. ¿Los movimientos finales serán rápidos? No, los movimientos finales son rápidos. Ya no podemos citar esas palabras de Elena de White diciendo los movimientos finales serán rápidos porque los estamos viviendo. Somos la generación que de acuerdo a Mateo capítulo 24 ve las señales del tiempo del fin y ve también la venida de Cristo. Estoy absolutamente convencido. Si no creyera de otra manera, si yo creyera que todavía tengo mucho tiempo, seguiría diciéndole al pastor Gambetta, espera otro año hasta que te acompañe a las reuniones. Todavía quiero estar en mi chacra en el campo. En realidad quisiera estar allí. Pero sé que tengo la responsabilidad de que lo que yo pude ver, transmitírselo a ustedes para que de ahora en adelante ustedes puedan entender que el mundo real está dominado por Dios y el mundo irreal por Satanás. Abre tus ojos, mis hermanos, y ayúdale a otros a abrirlo y que el Señor te dé la fuerza, la perseverancia para llegar hasta el final. Todos juntos.